Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día miércoles 22 de marzo 2023 y son exactamente las 9:51 de la noche. El de hoy va a ser un video muy corto. Vamos a hablar acerca de las dos clases de cristianos que hay. Y vamos a comparar las dos clases de cristianos que hay. La vamos a comparar y lo vamos a ilustrar con la diferencia que había entre los cristianos de Corinto y los cristianos de Filipo. Entonces, hay una gran diferencia entre los corintios y entre los filipenses. Una gran diferencia. Son completamente actitudes contrarias las que ellos nos demostraron en el relato bíblico. Por un lado, nos relata las actitudes de los corintios en las dos cartas a los corintios y las actitudes de los filipenses en la carta a los filipenses. Todas estas cartas escritas por el apóstol Pablo nos muestran una gran diferencia entre el trato que el apóstol Pablo recibió de parte de los corintios y una gran diferencia entre el trato que el apóstol Pablo recibió de parte de los filipenses. Va a ser un video corto, pero va a ser muy provechoso lo que vamos a hablar, porque en realidad en el tiempo actual solo hay dos clases de cristianos nada más: los que son como los corintios y los que son como los filipenses. Entonces, lo que pasaba aquí en Corinto era de que, en la iglesia de Corinto, era que, no lo vamos a leer porque esto es largo y también son muchos los pasajes que habría que leer para, digamos, demostrar lo que estoy diciendo. Pero los libros, las cartas de los Corintios no son largas, usted mismo los puede leer. En resumen, yo les digo que los corintios criticaban al apóstol Pablo. En repetidas ocasiones se tuvo que defender en estas cartas. Tal vez por eso son dos cartas a los corintios y solo una a los filipenses, porque de los corintios el apóstol Pablo se tenía que estar defendiendo, incluso defendiendo su apostolado. Ponían en duda que él realmente fuera un verdadero apóstol. O sea, nosotros en el tiempo actual no lo dudamos porque conocemos todo el bagaje histórico y teológico del apóstol Pablo. Nosotros no tenemos ninguna duda de su apostolado, de la legitimidad de su apostolado, pero porque no somos contemporáneos de él, porque ya existe un bagaje histórico y un bagaje teológico que lo respalda. Entonces, lo mismo puede suceder en el tiempo actual, que mucha gente critica a ciertos siervos de Dios y muchos dicen, ese es un falso apóstol o un falso siervo de Dios, porque muchos dicen que ni siquiera existen o no pueden existir, no pueden haber apóstoles modernos. Están más perdidos todavía. Pero ya no los llamemos apóstoles, llamémoslos siervos de Dios o pastores nada más. Se señala a muchos pastores como que son falsos, que lo que dicen es una mentira, que están inventando falsas teologías. Pero quién sabe la verdad, porque las mismas personas que acusan a un pastor pueden tener malas teologías en su bagaje teológico en su iglesia. Es muy difícil en el tiempo actual conocer la verdad o acerca de quién es un verdadero siervo de Dios, o un buen pastor, un mal pastor. La misma dificultad había en el momento en que Pablo existió, en el momento en que Pablo vivió, porque la gente tenía dudas de qué era verdad y qué no era verdad, porque en ese momento no contaban con todo el bagaje histórico y teológico que nosotros tenemos ahora. Entonces la gente ponía en duda, especialmente los corintios, la legitimidad del apostolado de Pablo. Este tuvo que defender constantemente. Entonces, el punto aquí es, con respecto a los corintios, el que Pablo, el apóstol Pablo, jamás le recibió dinero a los corintios.
no le recibía Pablo dinero a los corintios, no le recibía ofrendas, lo cual era muy malo para ellos porque ofrendar al apóstol Pablo era de gran bendición, habría sido de gran bendición para ellos, pero aún así yo creo porque el apóstol Pablo los quiso bendecir, sabiendo esto, que él no quería recibir ofrendas de ellos, no recibía el apóstol Pablo ofrendas de ellos. Un pasaje les voy a leer nada más donde eso queda claro. Se lo voy a leer de una vez para que quedemos claros en eso. El apóstol Pablo no le recibía ofrendas a los corintios porque decían que él era un falso apóstol y que lo único que le interesaba era el dinero. Es que este es un chucho para el dinero. Este es el dinero le interesa nada más, sacarle todo el dinero a la gente y que siervo de Dios ni que nada. Engañando a la gente está. Por eso es que el apóstol Pablo no le recibió un solo centavo a los corintios. Entonces, como les digo, hay dos clases de cristianos en la actualidad y son los que no solo critican a los pastores porque reciben ofrendas, sino que no ofrendan. Porque el problema con estas personas es que tienen su corazón pegado al dinero. Su Dios en realidad es el dinero. Entonces, son cristianos carnales, no son espirituales. Entonces, son personas que realmente tienen un problema con el dinero. El dinero para ellos es un obstáculo para recibir más de Dios, para conocer a Dios, para acercarse a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, para que no darles ocasión, para que tuvieran más de qué hablar, no le recibía ofrendas a los corintios. No obstante, era todo lo contrario con los filipenses, porque los filipenses no lo criticaban, no hablaban mal de él. Los filipenses sabían que ofrendarle al apóstol Pablo en todo caso era una bendición, un privilegio, era una fuente de bendición, y donde quiera que él estaba le mandaban ofrendas. Si estaba en Corinto, los de Filipo le mandaban ofrendas a Corinto. Si estaba en Tesalónica, le mandaban ofrendas a Tesalónica. Si estaba en Efeso, le mandaban ofrendas a Efeso. Donde quiera que él estuviera, buscaban la forma de mandarle dinero, ofrendas, porque ellos se preocupaban porque él comiera, porque no le faltara nada. Ellos vivían pendientes de que no le faltara nada. Y así es como tiene que ser. Un verdadero cristiano, sano, saludable, que no está pegado al dinero, que no tiene al dinero como su Dios, está pendiente de que en la iglesia no falte nada, que al pastor no le falte nada, que a los hijos del pastor no le falte nada. Que la iglesia crezca, que crezca en número, pero también crezca en infraestructura, que las condiciones en el templo para beneficio de todos mejoren. La persona, un buen cristiano, un cristiano que es como los filipenses, está pendiente y dispuesto, dependiente de que las cosas caminen en la iglesia y que está dispuesto a suplir de recursos económicos cuando sea necesario, para ver que las cosas sucedan, para ver que las cosas se hagan, porque no solo es cuestión de gastar en infraestructura para el templo, sino también en otro tipo de cosas, ¿verdad? Mandar misioneros aquí y allá, suplirles para sus necesidades. Un verdadero cristiano, bueno, un cristiano como los filipenses, es un hombre que no tiene el dinero como su ídolo. Entonces está libre de esa atadura y está velando siempre por proveer a la iglesia para sus necesidades. La necesidad del pastor, pero también las necesidades en el templo y las necesidades meramente también de la iglesia, porque la iglesia son las personas y no los edificios. Entonces un buen cristiano, como los filipenses, en todo caso también vela por las necesidades de las personas que llegan a la iglesia. Voy a abrir un poquito la puerta porque tengo mucho calor.
Entonces vamos a leer ahorita la Biblia. Les voy a mostrar con este pasaje de 2 Corintios 11, del 7 al 15, lo que Pablo dice a los corintios. 2 Corintios, con respecto a lo que les acabo de decir. Su renuencia de recibirles a ellos ofrendas. Nunca les recibió ofrendas a los corintios porque no quería darles ocasión para que siguieran hablando mal de él. Simplemente no tenían ellos una base o manera de probar lo que están diciendo, porque él nunca les dio la oportunidad, porque nunca les recibió ofrendas. Y aquí en este mismo pasaje, donde le habla a los corintios, hace también notorio que los de Macedonia, que eran los de Filipo, ellos se encargaban de suplir a sus necesidades, aunque estaban lejos. Aquí mismo lo dice, pero también vamos a leer un pasaje de Filipenses donde deja claro que los filipenses siempre le proveyeron de ofrendas donde quiera que él estaba. Y va a quedar bien claro lo que les estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es la verdad. Entonces, tan diferentes eran los corintios de los filipenses. Los corintios lo criticaban, decían, pues, este solo el dinero le interesa nada más, ese es solo por el dinero, hace como que es siervo de Dios, pero ese es falso, es un falso apóstol. Así decían los corintios. Los filipenses, por el contrario, lo honraban con las ofrendas y buscaban la manera de enviarle donde quiera que estuviera, mandarle ofrendas. Y lo vamos a leer ahorita. Entonces vamos a segunda carta de los Corintios, capítulo 11, 7 al 15. Segunda Corintios 11, 7 al 15. Entonces, dice así, escúcheme, pongamos atención a esto. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Quiere que les he predicado el evangelio sin cobrarles nada? De gratis, es lo que quiere decir esto. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, o sea, de gratis. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Macedonia era un estado, por decirlo así. Acordémonos que aquí estamos bajo el Imperio Romano. Digamos, el mapa político del mundo era diferente. Y Macedonia es un como estado, digamos, y la ciudad de Filipo era parte de Macedonia. Aquí cuando menciona Macedonia está refiriéndose meramente a los filipenses. Y los corintios eran de la ciudad de Corinto, que pertenecía al estado, digamos, de Acaya. Entonces aquí menciona Macedonia y Acaya. Macedonia se refiere a los filipenses y Acaya se refiere a los corintios. Quedemos claros en eso. Volvamos a leer. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardé de seros gravoso. Ahí está. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, o sea, de recibirles nada. No le voy a recibir nada a ustedes, de plano. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún. Cuando dice lo que hago lo haré aún, se refiere a no recibirles ofrendas. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Porque había gente esperando a ver qué hacía con la cuestión del dinero. A ver si cuánto dinero nos pide hoy. Ahora va a resultar con que quiere construir el segundo nivel del templo y apuesto que ni siquiera lo va a hacer. ¿A quién están esperando ahí ocasión para hablar mal de él? No, él nunca les dio la oportunidad. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque esta gente se gloriaba de que nosotros no pedimos dinero, nosotros no andamos pidiéndole a la gente nada, pero él sí, porque a él solo le interesa el dinero nada más. Entonces, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo deja claro.
El apóstol Pablo no recibió un centavo a los corintios. Y aquí mismo les dije que cuando tuve necesidad, no les pedí nada a ustedes. Porque los de Macedonia, ¿qué dice? Porque los de Macedonia, le voy a leer. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, de Filipo, los filipenses. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Cuando dice en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, quiere decir que de plano a usted no le recibo nada. Anda buscando ocasiones para criticarme nada más. Entonces eso queda claro lo que yo estaba diciendo antes. Entonces, con respecto de que los filipenses sí le proveían y lo hacían de buena fe, sin criticarlo, lo hacían porque se preocupaban por él, velaban por él, por su bienestar. Vamos a leer esto en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 19. Capítulo 4, versículos 10 al 19. Fíjense pues. Filipenses capítulo 4, 10 al 19. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Fíjense pues. Cuando dice que habéis revivido vuestro cuidado de mí, se refiere a las ofrendas que os le mandaban. Y aquí está diciendo que al fin se volvieron a acordarse de mandarme. No es que esté reclamándoles que no le había mandado, sino que queda claro que muchas veces ellos no podían mandar lo que quisieran porque Pablo estaba muy lejos. Acordémonos que en ese tiempo movilizarse era muy difícil. El transporte era difícil, era lento. Por barco era súper lento, eran meses para llegar a un lugar. ¿Cuánto más por tierra? O combinar las dos cosas, barco y tierra, pues era un montón de tiempo para... Y tenía que ver dónde estaba Pablo. ¿Y dónde está Pablo ahorita? Que te quiere averiguar dónde está para poder mandarle. Entonces, a veces los filipenses tenían mucho problema para mandarle ofrendas a Pablo, pero todo el tiempo lo procuraron, todo el tiempo andaban velando por sus necesidades, preocupados porque no le hiciera falta nada. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es lo que les digo, que ellos estaban dispuestos a mandarle ofrendas, pero a veces no tenían oportunidad por el espacio-tiempo, ¿verdad? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Aquí en la traducción dice sé vivir humildemente, pero la pobreza o la escasez o la falta de recursos económicos no tiene nada que ver con la humildad. La humildad tiene más que ver con la riqueza y las bendiciones de Dios. El que es humilde recibe riquezas de parte de Dios, como lo dice Proverbios 22:4. Riquezas son recibidas la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. O sea que la humildad hay que relacionarla con las riquezas que vienen de Dios. Pero aquí la traducción dice así, que se refiere a que Pablo está acostumbrado a vivir en pobreza como también en riqueza. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, escuchen bien, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solo los filipenses lo financiaron, lo apoyaron económicamente cuando él empezó su predicación del Evangelio. Aquí lo dice claramente. Donde quiera que él estaba le mandaban ofrendas y velaban porque no le faltara nada. Aunque a veces les faltaba la oportunidad o sus ofrendas llegaban bastante retrasadas por la distancia y el tiempo que les llevaba a llegar a donde estaba Pablo. Entonces, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Se dan cuenta? Estando en Tesalónica le mandaban los filipenses dinero, ofrendas para que tuviera para su sostenimiento.
Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, cuando damos una ofrenda a un siervo de Dios, como legítimo siervo de Dios, como Pablo, alguien que realmente está predicando la palabra de Dios, el fruto abunda para nuestra cuenta. En el cielo se nos lleva una cuenta de nuestras ofrendas. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la bendición. Viene Epafrodito de parte de los filipenses, anda buscando a Pablo, lo encuentra y le entrega la ofrenda. Después vienen las palabras de Pablo de bendición. Fíjense pues. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá, aquí está la bendición de Pablo, por la ofrenda recibida a los filipenses, tanto Epafrodito que hizo el viaje, como a los que lo mandaron. Mi Dios pues, esta bendición es solo para ellos nada más, solo para ellos, los que ofrendaron. Y Epafrodito que hizo el viaje, y los filipenses que mandaron el dinero, solo para ellos es la bendición. Por este pasaje lo agarran fuera de contexto. Y dice el pastor en la iglesia allá: hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que reciban la bendición, hermanos. Que reciban la bendición, hermanos, si ya no han ofrendado siquiera. Esto es solo para los que ofrendan, nada más. Al siervo de Dios, porque una cosa es entregar ofrendas a la iglesia. Los diezmos que demanda Malaquías 3:10 van a los fondos de la iglesia. La ofrenda voluntaria que se recoge en ese canastito de las ofrendas es para los fondos de la iglesia. Aquí estamos hablando de una tercera ofrenda, que es la ofrenda que se va directamente a los fondos, de forma personal al pastor, al bolsillo, a la billetera del pastor. Esta es una ofrenda personal al pastor o al siervo de Dios. Que en mi iglesia invitaron a un predicador de Estados Unidos y llegó a dar unas pláticas acerca de qué sé yo, de unas pláticas acerca de escatología. Pero qué bonitas estuvieron esas pláticas. Entonces, bueno, usted viene y le da una ofrenda a ese siervo de Dios que vino a Estados Unidos. ¡Qué bendición! Entonces, la bendición es para los que dan a los siervos de Dios. A los siervos de Dios, de forma personal. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí tanto puede hablar de riquezas en gloria, puede hablar de riquezas espirituales, como de riquezas materiales también, porque el Señor realmente quiere suplirnos a todo lo que nos hace falta. Porque si lo que nos hace falta es espiritual, protección, prosperidad en mi negocio, o lo que sea que nos haga falta, el Señor nos va a proveer. Si lo que nos falta es algo material, como una casa o un vehículo o dinero para cualquier otra cosa, el Señor también nos lo va a suplir, porque aquí lo que dice es: suplirá todo lo que os haga falta. Suplirá todo lo que os haga falta. No pone ningún límite. Pero esto es para los que ofrendan. No solo para que vayan a la iglesia los domingos y que nunca dan un centavo de ofrendas. Y que solo vengan a criticar al pastor: ya está el pastor otra vez pidiendo dinero. Acaba de pedir dinero para arreglar los baños y ahora quiere dinero para no sé qué ahí, qué quiere hacer. Mentiras son, para él es ese dinero, para él es. Él se quiere quedar con todo ese dinero. Así hablan los corintios. Los filipenses no, los filipenses dicen: bueno, el pastor está pidiendo una ofrenda ahora para cambiar de piso y construir otros dos habitaciones más, 2 aulas más para los niños. Entonces vamos a ayudar, pues vamos a ver
¿Cuánto pide él? Pues se lo vamos a juntar y se lo vamos a dar, porque esto es para bendición para nuestra congregación. Espero que esta plática les sea de bendición. Que Dios los bendiga.